Bueno, durante el mes de mayo, si hacen un recuento, hemos estado hablando sobre las alianzas de propósito, sobre las relaciones de pacto, sobre la importancia de cultivar relaciones o formar alianzas que edifiquen nuestras vidas, que nos impulsen a seguir creciendo espiritualmente y también que nos acerquen cada vez más y más al propósito del Señor con cada uno de nosotros. Hemos aprendido que no todas las conexiones son buenas, que no todas las alianzas contribuyen a nuestro propósito, pero hoy hablaremos de cómo es que esas alianzas que hacemos no únicamente impactan nuestras vidas, sino también las vidas de nuestras generaciones. Porque quiero recordarles que el propósito de Dios se establece y se cumple a través de ellas, de generación en generación. Amén. No sé a cuántos de ustedes les ha sucedido que están en algún lugar y de repente alguien al verlos o al escuchar su nombre y sus apellidos los relaciona automáticamente con alguien de su familia. O les dice algo como, tú eres hijo de fulanito, o yo conocí a tu papá, yo trabajé con tu papá, o tu abuelo me ayudó hace años cuando tuve un problema, o puede ser algo como que tu abuela o tu mamá estuvo orando por mí cuando tuve una dificultad, cuando estuve enfermo. A algunos les ha pasado, ¿cierto? Sin haberlo planeado, esas conexiones, esas personas terminan abriéndonos una puerta, nos ofrecen un consejo, nos ayudan en medio de alguna dificultad o incluso nos hacen algún favor. Y puede sucedernos que eso sucede no porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque fueron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros conocidos, quienes hicieron algo en el pasado o establecieron esa conexión o esa alianza con esa persona. Y quiero decirte que esa es una alianza que trasciende. Tú no hiciste nada para buscarla, pero cosechas precisamente lo que alguien anteriormente sembró por ti. Puede que esa persona haya sembrado honra, haya sembrado servicio, haya sembrado fidelidad. Y hoy tú actualmente estés disfrutando parcialmente de ese fruto. Algo muy importante es que eso sucede más de lo que nosotros pensamos. Es muy común. Y quiero decirte que no podemos pasar por alto que el propósito de Dios no se limita a una sola persona, sino que al contrario, Él extiende su plan, Él extiende su propósito a través de familias, a través de generaciones, a través de naciones, a través de pueblos. Y la palabra lo afirma con claridad en Salmo 103, versículos del 17 al 18. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los que son fieles a su pacto, de aquellos que obedecen sus mandamientos. Amén. Amén. Y un ejemplo de esto lo vemos con Abraham. El Señor le prometió a Abraham que él sería padre de multitudes, que lo haría sumamente fructífero y que sus descendientes llegarían a ser muchas naciones sobre la tierra y que además de esto, de esos mismos descendientes surgirían reyes sobre naciones. Y esta no era una promesa únicamente para Abraham, sino que era una promesa para sus generaciones, una promesa que iría más allá, una promesa que trascendería y atravesaría de un tiempo a otro, de una generación a otra. Pero yo quiero hacer énfasis en algo clave, y ese algo clave es que Dios estaba haciendo un pacto con Abraham. Pero si nosotros recordamos al estudiar la palabra, Abraham era conocido como el padre de la fe. Dice la palabra que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Él fue obediente cuando Dios le dijo que abandonara su tierra, que dejara su tierra y su parentela, y que porque iría a otro lugar, a otra tierra que Él le daría por herencia. Aún sin saber Abraham hacia dónde iría, hacia dónde lo llevaría Dios, hacia dónde lo enviaría, Abraham fue obediente. Y por cuanto él fue obediente y conservó su fe,
tuvo esa descendencia y heredó cada una de las promesas que Dios le había hecho, a pesar de que Abraham era un hombre anciano, al igual que su esposa, que adicionalmente era estéril. Y es por eso que yo en esta tarde te quiero animar a que confíes en cada una de las promesas que Dios te ha hecho, a que confíes y creas en cada cosa que Él te ha hablado, porque nosotros no vivimos por lo que está sucediendo en este momento, sino que al contrario, vivimos por fe en cada cosa que nos ha hablado, y recordemos que con fe y paciencia se heredan las promesas del Señor. Amén. La palabra nos dice también que Dios consideró justo a Abraham precisamente debido a su fe, porque Abraham creyó en cada una de esas promesas, y la palabra nos dice también que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero yo quiero resaltar que muchas de las promesas que Dios le hizo a Abraham, él no alcanzó a verlas materializadas. Por un lado, Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas en el cielo, como la arena a la orilla del mar. Le prometió también que esa misma descendencia heredaría la tierra, tomaría posesión y heredaría la tierra en la que él habitaba como extranjero. También le prometió que bendeciría todas las naciones de la tierra por cuenta de esa misma descendencia. Y cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que sí, que Dios cumplió cada una de esas promesas. Las 12 tribus de Israel se formaron a partir de la descendencia de Abraham, primero. Segundo, esa descendencia de él tomó posesión de la tierra prometida. Y tercero, también nos bendijo a todas las naciones de la tierra a través de esa descendencia, a través de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Pero lo cierto es que Abraham murió y Abraham no alcanzó a ver materializadas algunas de las cosas que Dios le había dicho. Pero aún así Dios cumplió con cada cosa que le había prometido a Abraham. Y no te digo esto para que te desanimes y pienses que me voy a morir y no voy a ver materializadas las promesas o las cosas que Dios me ha dicho. Te lo digo para que entiendas, o también para resaltar el carácter de Dios. Un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que no miente, que no se arrepiente, que te dijo que lo haría y lo hará. Un Dios que prometió y que cumplirá. Esas promesas no alcanzan únicamente nuestra vida, sino que así como en Abraham alcanzarán también nuestras generaciones, irán de un tiempo a otro. Y por eso la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 13 nos dice: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Amén. Porque este versículo de la Biblia nos dice claramente que somos extranjeros en la tierra, que nuestro paso por acá es algo temporal. Y ellos creían que en las promesas de Dios y confiaban en el plan que Dios tenía con ellos, se sujetaban a ese plan. Y así como ellos, nosotros también debemos hacer lo mismo. Debemos poner la mirada en lo eterno, no únicamente en lo terrenal. Poner la mirada en lo eterno y tener claro que sí, estamos en esta tierra, pero no pertenecemos a este lugar. Entonces, debemos, aun cuando esas circunstancias nos indiquen que lo que estamos viviendo, se aleja de lo que Dios nos ha dicho, o veamos las promesas de Dios muy lejanas, yo quiero recordarte que esas promesas no tienen fecha de caducidad, que esas promesas no tienen fecha de vencimiento. Y es por esto por lo que en ocasiones puede suceder que lo que una generación inicie sea otra generación que lo termine. Y un ejemplo claro de esto es el rey David. Aunque él tuvo el deseo profundo de construir el templo al Señor, Dios le dijo que no sería él quien levantaría el templo porque había sido un hombre de guerra y que había derramado mucha sangre. Pero le dijo que sería su hijo Salomón quien levantaría el templo. Y así fue como sucedió. Así fue como Salomón levantó el templo del Señor, levantó la construcción del templo.
En la palabra encontramos una historia que nos narra la importancia o la relevancia de esas alianzas de propósito, no solamente para nuestro propio crecimiento, sino también para el crecimiento de nuestras generaciones. En el libro de Génesis podemos leer cómo Abraham e Isaac formaron alianzas de propósito con un rey extranjero. No sé si recuerdan con quién fue, con Abimelec. A través de esas alianzas, Dios nos refleja cómo es que su fidelidad perdura a través del tiempo. Primero en Génesis capítulo 1, versículo del 22 al 23, Abimelec le dice a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Júrame ahora por Dios mismo que no me tratarás a mí con falsedad, tampoco a mis hijos ni a mis descendientes. Júrame que a mí y al país que te ha recibido como extranjero nos tratarás con la misma lealtad con la que yo te he tratado. Amén. Y después de esto, Abraham juró, pero se quejó con Abimelec. Le dijo que los siervos de Abimelec le habían quitado por la fuerza un pozo que sus siervos habían cavado. Y Abraham le entregó unas ovejas y unas cabras, pero aparte de esto, apartó otros 7 corderos que estaban separados de los demás, y le pidió que las aceptara en señal de que él había sido quien había cavado ese pozo. Fue así como Abraham y Abimelec sellaron ese pacto que no solamente los involucraba a ellos y a sus generaciones, sino que también involucraba a Dios. Porque Abimelec reconoció la bendición de Dios, él reconoció que el favor de Dios estaba con Abraham. Amén. Quiero que hagamos como si miramos las cosas naturalmente o ponemos las cosas en nuestra balanza, lo que nosotros podemos ver es que por un lado, Abraham era un hombre extranjero que vivía en una tierra ajena. ¿Y quién era Abimelec? Abimelec era el rey de esa tierra. Y fue Abimelec quien buscó sellar un pacto con Abraham, al contrario. Pero Abraham, puede que él no fuese el rey, el dueño de esas tierras naturalmente, pero él contaba con el favor de Dios. Y fue esto precisamente lo que atrajo al rey de esa nación. No fue su poder, no fue su posición, no fueron sus influencias o sus riquezas. Fue simplemente que él contaba con el favor de Dios. Y yo quiero decirte que tú como hijo de Dios cuentas con la bendición de Dios, tú cuentas con el favor de Dios. Y esto es lo que hace la diferencia en tu vida, es esto lo que te hace distinto. No es tu posición, no es tu influencia, no son tus recursos. Lo que abre las puertas para ti es simplemente contar con la presencia de Dios. Amén. Abimelec deseaba que Abraham le jurara que no lo iba a engañar, pero él no quería cualquier juramento, él le pedía que lo jurara en el nombre de Dios, porque él vio el respaldo del Señor a Abraham. Pero bueno, como ya lo hemos hablado, esto también incluía a sus descendientes, y ese pacto que ellos estaban haciendo pasaría de una generación a otra. Y eso mismo es lo que sucede con nosotros. Eso mismo pasa contigo y conmigo. Y otras personas, las personas a nuestro alrededor lo notan. Su bendición en nuestra vida es más poderosa que cualquier currículo, que cualquier conexión, que cualquier título. El favor de Dios es lo que nos conecta con otras personas. Es aquello que nos posiciona en lugares de autoridad y nos abre puertas que ante nuestros ojos parecen imposibles de abrir. Amén. Tiempo después, vemos cómo ese pacto entre Abraham y Abimelec no quedó simplemente en el pasado, sino que fue renovado en la siguiente generación. Ese pacto fue renovado entre Isaac y Abimelec. La región de Gerar era una región en donde ellos estaban ubicados. La región de Gerar estaba ubicada en una zona desértica, en una zona en la que el agua era un recurso muy valioso y muy apetecido. Cuando apenas Isaac llegó a esta región, la palabra nos dice que él reabrió los pozos que el mismo Abraham había cavado anteriormente.
Los siervos de Isaac cavaron y cavaron y ellos descubrieron un nuevo pozo de agua, un pozo de agua fresca, pero los pastores de Gerar, al ver que eso estaba sucediendo, lo que hicieron fue reclamar la posesión de esos nuevos manantiales. Ellos querían los derechos de esa agua fresca y así fue como ellos entraron en confrontación. Incluso llegaron al punto en que le pidieron a Isaac que abandonara a Gerar, que se fuera de ese lugar, pero la bendición de Dios seguía con Isaac. Dios le había dicho a Isaac que él lo respaldaría, que él estaría con él y que él lo fructificaría y le daría una gran descendencia. En Génesis capítulo 26, versículos del 28 al 32, podemos ver cómo se ratifica. Nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo, respondieron. Por eso queremos proponerte que hagamos entre nosotros un trato bajo juramento. Ese pacto será el siguiente: tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Ahora el bendecido del Señor eres tú. Isaac les preparó un banquete y comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano e hicieron un compromiso mutuo. Luego Isaac los despidió y ellos se fueron en paz. Aquel mismo día los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado y dijeron: hemos encontrado agua. Amén. Y una vez más, el rey Abimelec, al igual que lo había hecho con Abraham, reconoció el respaldo de Dios, pero ahora en la vida de Isaac. No fue la riqueza, nuevamente, no fue el poder lo que lo atrajo, sino que era evidente otra vez que el Señor estaba con Isaac. Y fue esto lo que lo llevó nuevamente a buscar ahora, no a Abraham, sino a Isaac, para formar un pacto de paz, sabiendo que enfrentarse a Isaac era como enfrentarse a Dios. De la misma manera, cuando tú caminas en obediencia, cuando eres tú quien permanece fiel al propósito de Dios, las personas a tu alrededor también lo notan. Tal vez no lo entiendan, pero ellos pueden ver, ellos pueden percibir la paz con la que tú afrontas las circunstancias o las dificultades a las que te enfrentas en el mundo. Pueden reconocer también el favor de Dios en tu vida, pueden reconocer la sabiduría con la que tú tomas las decisiones al consultar la voz del Espíritu Santo, al tener la guía del Espíritu Santo, porque es que no siempre será lo que tú dices, no siempre será lo que tú hablas, sino será lo que tú portas, lo que Dios ha depositado en ti. Eso será lo que hará que otras personas te busquen, lo que atraerá a otros a buscar, a formar alianzas de Dios contigo. Amén. Quiero decirte también y resaltar algo importante, y es que debemos buscar que nuestras vidas sean como la de Isaac, una muestra de que Dios está con nosotros, que donde otros vean escasez, nosotros cavemos pozos y encontremos agua, que cuando otros vean oposición, nosotros permanezcamos en paz y que quienes nos rodean puedan ver claramente que el favor de Dios, que el favor de Jehová está con nosotros. Amén. A veces nosotros nos desesperamos por encajar. Puede que suceda por tener las alianzas correctas, las que nosotros pensamos que son las que nos van a funcionar, o lograr esas conexiones que creemos que nos van a abrir puertas. Pero quiero decirte que las conexiones más importantes en nuestra vida no dependen de ti ni dependen de mí. Esas conexiones dependen del Señor. Abimelec era un rey que no conocía al Dios de Abraham. Era un Dios que no conocía al Dios de Isaac. Pero él fue el que buscó hacer un pacto con ellos, aunque naturalmente nosotros podríamos decir que debería ser al contrario, porque los extranjeros eran Abraham y era Isaac. Pero no, ¿por qué? Porque él veía que Dios estaba con ellos siempre. Cuando Dios está contigo, Él mismo toca corazones, Él mismo abre esos caminos que para nosotros resulta complicado abrir en nuestras propias fuerzas. Y Él es quien tiene el control de todo, pero también tiene el control de nuestras alianzas, también tiene el control de nuestras conexiones. Es Él quien alinea a las personas correctas en el momento preciso cuando nosotros lo necesitamos.
todo conforme al plan y al propósito que Él tiene con nosotros. Amén. Así que yo te digo en esta tarde que no te preocupes, que descanses en eso. Puedes soltar esa carga y descansar en que Dios tiene el control de eso, en que no debemos estar afanosos porque debemos hacer esas alianzas, porque debemos caerle bien a todos o porque debemos forzar X o Y relación, sino que al contrario, debemos enfocarnos en caminar con Dios. Debemos enfocarnos en eso y será Él quien se encargará de abrir esas puertas, de crear esos vínculos, de hacer esas conexiones. Amén. Y esto nos lleva a una historia que nos deja una gran lección. Por último, quiero hablarte del rey Ezequías. ¿Recuerdan al rey Ezequías? Bueno, el rey Ezequías acababa de vivir, voy a ir a una parte de la historia en la que el rey Ezequías acababa de vivir milagros poderosos, milagros impresionantes. Dios lo sanó, Dios lo defendió de sus enemigos y también lo bendijo. Pero ¿qué pasó? Llegaron mensajeros de Babilonia a donde el rey Ezequías y él los recibió sin consultar a Dios, sin pedirle autorización, sin pedirle permiso. ¿Por qué? Porque el rey Ezequías quiso impresionarlos. Dice la palabra que él les mostró todo lo que tenía, les mostró todas sus riquezas, les mostró todos sus tesoros, les mostró sus armas. No hubo nada en el palacio ni en el reino que el rey Ezequías no le mostrara a los mensajeros de Babilonia. Ezequías actuó desde el orgullo, actuó desde el ego, él simplemente quería impresionar. Él se dejó llevar por eso sin buscar la dirección de Dios, se dejó llevar por el ego y él abrió su corazón, abrió sus puertas a personas que no tenían parte en el propósito de Dios con él ni en el propósito de su nación. Amén. Yo por eso te digo en esta tarde que tengas cuidado, debemos tener cuidado a quién le mostramos nuestros tesoros, a quién le abrimos nuestro corazón, porque no todos merecen tener acceso a aquello que Dios nos ha confiado. Amén. Es por eso que el profeta Isaías le dio este mensaje de parte de Dios en Isaías capítulo 39, versículo del 6 al 8. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. Pues el rey pensaba: por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Amén. Acá podemos ver lo peligroso que es tomar decisiones desde el ego sin pensar en las consecuencias, sin pensar en nuestras generaciones. Y aunque Isaías fue un rey que buscó al Señor en muchos momentos, en la gran mayoría de momentos, podemos ver que acá perdió su visión generacional. Él actuó con total indiferencia y él, en vez de orar y clamar por misericordia, por misericordia para sus hijos, para sus generaciones, él simplemente se conformó con que él no sería quien tendría que afrontar las consecuencias de lo que había sucedido, de lo que había pasado. Simplemente se conformó con que él iba a estar bien, con su propio bienestar. Y ahí donde estás, yo te invito a que te preguntes: ¿será que solamente estoy pensando en el hoy? ¿O será que estamos sembrando algo que tal vez el día de mañana pueda bendecir a otros? Amén. Por un lado, encontramos al rey Ezequías. Él no pensó en sus generaciones, pero por el otro lado encontramos a Abraham, un hombre que formó una alianza con Dios, pero fue una alianza que bendijo a todas las generaciones, podríamos decir que a todas las generaciones de la tierra. Tus decisiones de hoy pueden abrir o cerrar caminos para tus hijos, para tu familia, para tus amigos. Y Dios quiere usarte, pero Él quiere usarte para marcar tu generación. Quiere usarte para que tú prepares el terreno para aquellas personas que vienen. Amén. Y un ejemplo de esto es la situación ambiental que estamos afrontando hoy en día. Actualmente vivimos en un mundo
donde el cambio climático y la contaminación están afectando gravemente el planeta. Sabemos que los científicos nos recomiendan, nos advierten que las decisiones que nosotros estamos tomando hoy, lo más probable, seguramente van a afectar a las generaciones el día de mañana. Es probable que basados en nuestras decisiones esas generaciones vayan a tener que afrontar un planeta mucho más caluroso, con escasez de agua, un planeta con escasez de recursos, escasez de alimentos. Y esto es preocupante, pero también es preocupante que muchas personas, empresas, industrias, prefieren ignorar el problema simplemente porque a ellos no les va a tocar afrontar esas consecuencias. Bueno, puede ser también temas de conveniencia económica. Es como si dijeran, mientras yo esté bien ahora o mientras yo pueda sacar provecho ahora, no importa lo que pueda pasar, lo que pueda suceder el día de mañana. Yo quiero recordarte que no solamente se trata de ti ni de mí, al contrario, lo que hacemos, las decisiones que nosotros tomamos, esas alianzas que nosotros formamos, no solamente nos afectan a nosotros, sino a aquellas personas que vienen después, aquellas generaciones que vienen después. Como generación nosotros tenemos la responsabilidad no solamente de recibir, sino que debemos recibir, debemos cuidar y somos responsables también de transmitir todo aquello que Dios nos ha entregado. Amén. En el Salmo 145:4 la palabra nos dice: una generación contará tus obras a la otra y anunciará tus proezas. Amén. Dios está buscando jóvenes que no vivan la vida solo por vivirla, que no vivan la vida solo por sobrevivirla, sino al contrario, personas jóvenes que estén interesados en edificar legados, jóvenes que formen alianzas de propósito, alianzas que Él mismo ha entregado, que estén dispuestos a pelear batallas no solamente por ustedes mismos, por nosotros mismos, sino de que estemos dispuestos a pelear batallas por las generaciones que vienen, por las personas que vienen más adelante. Amén. Dios nos está llamando a vivir una vida con visión eterna, a poner los ojos en lo eterno, no en lo pasajero, a entender también que en el mundo Él pone personas en nuestro camino, pero Él las pone por un propósito, un propósito, pero también lo hace en el momento exacto, en el momento en el que eso debe suceder. Hace conexiones, une llamados, todo está alineado conforme a su voluntad. Por eso yo te hablo hoy del impacto que producen las alianzas de propósito, porque cuando nos unimos con las personas correctas, porque cuando somos capaces de seguir la voz y la dirección de Dios, esas alianzas, cuando no seguimos esas alianzas que hacemos por emoción o porque nosotros en nuestro propio entendimiento creemos que son las alianzas correctas, estamos edificando algo que trasciende. Estamos sembrando algo para las próximas generaciones. Amén.